Hola amigos. ¿Alguna vez se han detenido a pensar, mientras pasean por el mercado, que esas frutas que consideramos un regalo sagrado de la tierra podrían en realidad estar debilitando su cuerpo y acelerando el reloj del envejecimiento? Es un pensamiento que me estremece el corazón, pero en mis 40 años de práctica he visto cómo casi el 65% de las personas mayores incluyen en su mesa, con toda la buena intención, frutas que provocan una inflamación silenciosa, disparan el azúcar y poco a poco desgastan los músculos y las articulaciones. Lo más triste es que la industria sigue vendiéndonos estos productos como la panacea natural, cuando a veces, sin saberlo, nos están robando la vitalidad y el equilibrio. Existe un fruto en particular, del cual les hablaré con detalle en un momento, que he visto causar estragos al interactuar con las medicinas que muchos de ustedes toman, afectando la circulación y debilitando las piernas de mis pacientes mayores. Esto aumenta el riesgo de caídas, algo que debemos evitar a toda costa. Pero, ánimo, que también traigo buenas noticias de nuestra madre naturaleza. En esta charla de hoy, les revelaré 4 frutas que les ruego evitar y 4 tesoros de la tierra que deben consumir a diario para proteger sus piernas, su corazón y su preciada libertad. Si tienen más de 60 años, como yo, o cuidan de alguien en esta etapa dorada, escuchen bien, porque la salud comienza con el conocimiento. Antes de adentrarnos en estos secretos, si aún no son parte de nuestra gran familia, les invito con el corazón a pulsar el botón de suscripción del canal Caminos de Salud Natural y activar la campanita para no perderse mis consejos. Si este video les resuena, escriban el número 1 en los comentarios para saber que estamos conectados. Si no es así, pongan un 0. Quiero aprender de ustedes para seguir sirviéndoles mejor. Comencemos pues con las 4 frutas que, por experiencia, les aconsejo mirar con precaución. La primera es la toronja, o como la llaman en algunos lugares, el pomelo. Hermosa, refrescante y aparentemente inocente. Sin embargo, para nosotros, los mayores, y especialmente para quienes dependen de medicación crónica, la toronja puede ser un lobo con piel de cordero. Muchos de mis pacientes desconocen que este cítrico contiene furanocumarinas, unos compuestos potentes que bloquean las enzimas del hígado encargadas de procesar las medicinas. Si usted toma pastillas para el corazón, la presión o el colesterol, la toronja puede hacer que esos fármacos se acumulen en su sangre hasta niveles peligrosos. Este envenenamiento silencioso debilita todo el organismo, pero ataca con saña, donde más necesitamos fuerza, en las piernas. Los vasos sanguíneos de nuestras extremidades inferiores son los caminos más sensibles del cuerpo. Cuando, por culpa de la toronja, la medicación se descontrola, el flujo sanguíneo se altera, aparecen la hinchazón y la debilidad, e incluso el riesgo de trombos. Lo peor es que perder una circulación sana acelera el daño a los nervios y nos quita la seguridad al pisar la tierra, destruyendo nuestra capacidad de caminar con firmeza. Y el peligro no acaba ahí, amigos. La sobrecarga de fármacos fatiga al hígado y los riñones, nuestros filtros naturales, permitiendo que la inflamación avance sin freno por músculos y articulaciones. Lo que ustedes podrían confundir con el cansancio propio de la edad, podría ser en realidad el primer signo de este proceso interno devastador provocado por una simple fruta. Lo más trágico que veo en mi consulta es que la mayoría ni siquiera sospecha que ese juguito de toronja de las mañanas puede ser el culpable de que, lentamente, pierdan su libertad. Lo que creían un hábito saludable resulta ser la causa oculta de visitas al hospital y pérdida de movilidad. Entender esto no es para vivir con miedo, sino para tomar el control. Es una forma de honrar su cuerpo y proteger sus fuerzas
para disfrutar de los años venideros con plenitud. Ahora que hemos destapado la verdad sobre la toronja, están listos para hablar de otra fruta que parece inofensiva, pero que puede estar minando la energía de sus piernas. Sigamos adelante en este camino de descubrimiento. Lo que viene les va a sorprender. Si están conmigo y encuentran valor en esto, déjenme un 1 en los comentarios. La segunda fruta a evitar son los plátanos cuando están demasiado maduros. ¡Ay, el plátano! En América Latina lo amamos. Es suave y dulce. Parece el alimento perfecto para nosotros los mayores. Pero escúchenme bien. Un plátano excesivamente maduro, con esas manchas oscuras, se transforma en una amenaza oculta para la estabilidad de sus piernas. Al madurar, su almidón se convierte en puro azúcar, pasando de ser un alimento noble a una bomba de glucosa que entra en su sangre de golpe. Para nosotros, estos picos repentinos de azúcar son fuego para las venas. La glucosa elevada desata una inflamación que recorre todo el cuerpo, dañando primero los vasos más finos, esos que nutren sus pies y piernas. Con el tiempo, esto adormece los nervios y hace que algo tan hermoso como caminar, mantener el equilibrio o subir escaleras se vuelva una tarea titánica y dolorosa. Además, los plátanos muy pasados tienen niveles de potasio que, aunque vitales, en exceso pueden alterar el ritmo sagrado del corazón. En mis pacientes mayores, esto puede causar debilidad repentina y cambios en la presión que llevan a mareos y caídas peligrosas. Lo alarmante es lo fácil que caemos en esta trampa por comodidad. Comer ese plátano negruzco, por no tirarlo, puede estar robándoles la fuerza día tras día. El peligro es lento y silencioso, como la erosión de una montaña. No les digo que nunca coman plátano, sino que usen la sabiduría. Elijan los firmes, verdosos, y combínenlos con algo de proteína para que el azúcar no les golpee. Si creen que el plátano maduro era el mayor riesgo, esperen a escuchar sobre una fruta que parece la reina de la salud, pero que puede ser cruel robándoles el vigor. La tercera es la cereza, si se consume sin medida. La cereza, roja y jugosa como la vida misma, parece una golosina perfecta. Y sí, tiene antioxidantes, no lo niego. Pero para las personas mayores que quieren mantener sus piernas fuertes, el exceso de cerezas es un camino peligroso. Tienen mucha azúcar, amigos, y comerlas a puñados inunda la sangre de glucosa, agotando al cuerpo. Para quienes ya tienen la insulina un poco cansada por los años, esta ola de azúcar es una amenaza real. El azúcar alto actúa como un ácido corrosivo en los capilares que llevan oxígeno a sus piernas. Cuando este daño se acumula, la circulación falla, los tejidos sufren y las heridas tardan en sanar. El peligro es sutil pero constante. Si esto no se frena, las consecuencias me rompen el corazón. Neuropatía, úlceras. Y el daño emocional es igual de grave. Perder la alegría de estar de pie, de moverse libremente por el mundo, es algo que debemos evitar. Todo empieza con la conciencia. La moderación es el secreto de nuestros abuelos. Unas pocas cerezas son medicina. Un tazón lleno es veneno. Sin embargo, la cereza no es la única con doble cara. Hay un favorito tropical que puede ser muy agresivo, causando inflamación en sus piernas. ¿Quieren saber cuál es? El cuarto es la piña. Dorada como el sol, jugosa, símbolo de alegría en el trópico. Pero detrás de esa fachada brillante, hay una realidad dura para mis pacientes mayores que luchan por sus articulaciones. A pesar de su vitamina C, la piña es una bomba de azúcar y ácido. Y para un cuerpo sabio que envejece, esa mezcla puede encender un fuego interno que destruye la movilidad. El azúcar de la piña
dispara la glucosa al instante. En los mayores, esto desata una tormenta de inflamación que golpea justo donde somos vulnerables. En los capilares y articulaciones de los pies. La inflamación trae edema y dolor, y con el tiempo, debilita los cimientos de su equilibrio. Además, la acidez de la piña irrita los tejidos y si sufren de artritis, puede avivar el dolor como si echaran leña al fuego. Ese dolor en las rodillas podría ser su cuerpo gritando ante lo que comen. Es triste pensar que una rodaja de piña pueda contribuir a que pierdan su independencia, a que caminen con miedo. Pero la buena noticia es que el conocimiento es poder, amigos. Si saben esto, pueden protegerse. Cuarto, permítanme insistir en la piña, porque es vital que lo entiendan. Esa fruta dorada y brillante que tanto nos gusta, esconde una realidad dura si no tenemos cuidado. A pesar de la bromelina, su carga de azúcar y ácido es excesiva para un metabolismo que ha vivido más de 60 años. Esa combinación es la que aviva el incendio de la inflamación. Al comerla, el pico de glucosa es inmediato. Y en cuerpos con resistencia a la insulina, esto es una tormenta que ataca los nervios y las articulaciones de las piernas. La hinchazón y el dolor que sienten no son casualidad. Es el resultado de una inflamación constante que debilita la musculatura que sostiene su cuerpo. Además, la acidez no solo daña el estómago y los dientes, sino que exacerba los dolores de la artritis. Es desolador ver cómo algo tan simple acelera la pérdida de autonomía. Pero saberlo les da ventaja. Si evitan este riesgo, ganan en salud. Pero no se preocupen. La naturaleza es nuestra mejor farmacia. Hay frutas que son verdaderas aliadas, regalos de la tierra para su fuerza y movilidad. Primera, el arándano, pequeño en tamaño pero gigante en poder. Estas joyas azules están llenas de antocianinas, que apagan la inflamación desde la raíz. Con la edad, la inflamación es el enemigo que nos quita la energía y el equilibrio. Pero el arándano es su escudo natural. Un puñado al día mejora la circulación, llevando vida y oxígeno a sus piernas. Además, protegen su memoria y su vista, pilares de una vejez digna. Saber que un tazón de estas bayas restaura su salud es un consuelo para el alma. Cada bocado es una inversión para poder bailar en la fiesta de sus nietos y caminar por el parque con alegría. Pero no es el único aliado. Hay otro fruto, cremoso, un regalo de los dioses, que nutre profundamente. ¿Están listos para conocerlo? Segundo, el aguacate, o palta, como decimos en mi tierra. Pocos alimentos se comparan con su valor. Su pulpa esconde grasas saludables, potasio y magnesio. No es solo delicioso, es una inversión directa en su independencia. Con los años, perdemos músculo, pero las grasas del aguacate lubrican el cuerpo, reduciendo la inflamación y devolviendo la ligereza. Ayuda a combatir la rigidez en rodillas y caderas. Y su potasio es clave para una presión estable, garantizando que la sangre llegue con fuerza a sus pies. El aguacate sostiene su sistema circulatorio, base de una vida activa. Además, su fibra cuida la digestión y el azúcar. El aguacate no es solo comida, es libertad. Es la posibilidad de moverse con dignidad. Imaginen que su merienda es un escudo contra la fragilidad. Tercero, manzanas orgánicas, con piel. La manzana es eterna. Pero para nosotros, los mayores, es una aliada poderosa. Cuando se come con piel y es orgánica, ofrece una mezcla de fibra y vida que nos nutre desde dentro. La fibra estabiliza el azúcar,
evitando esos bajones que nos quitan fuerza en las piernas. Un azúcar estable significa pasos firmes. La vitamina C produce colágeno, vital para que sus articulaciones no rechinen. Cada mordisco crujiente defiende sus rodillas del desgaste. Y los flavonoides de la piel combaten la inflamación celular y mejoran la circulación. Comer una manzana al día es un acto de amor propio. Recuerden, la mejor medicina crece en los árboles. Pero el camino no termina aquí. Hay una fruta exótica como una piedra preciosa llena de poder curativo para su corazón y cerebro. Cuarto, la granada. A primera vista parece solo una fruta bonita, pero sus granos rubí son un tesoro para preservar la fuerza. Cada semilla combate la inflamación y protege contra el desgaste de la edad. Con los años, las arterias se endurecen, pero la granada devuelve la elasticidad y mejora el flujo sanguíneo hacia las piernas. El oxígeno vuelve a los músculos y cada paso se siente más seguro. Además, protege las articulaciones del dolor de la artritis y cuida su cerebro, mejorando la memoria. La claridad mental es tan valiosa como la fuerza física. Cada cucharada de granada es un paso hacia un futuro de caminatas y días lúcidos. Al elegirla, eligen la vida y la dignidad. Pero proteger las piernas es solo una parte. Hay una verdad fundamental sobre cómo vivimos que quiero compartirles. El poder de las pequeñas decisiones. Protejan su fuerza, protejan su futuro. Al entrar en esta etapa dorada, a veces pensamos que ya no controlamos nada. Pero cada pequeña decisión cuenta, especialmente en lo que comemos. Entender qué frutas evitar y cuáles abrazar es el camino para preservar nuestra independencia y dignidad. En mis 67 años y tras 4 décadas de medicina, he visto a amigos perder su movilidad por no saber esto. Los grandes cambios no ocurren de golpe, sino con elecciones diarias. Ellas construyen su fortaleza. Elegir arándanos, aguacate, manzanas y granadas es elegir piernas fuertes y mente clara. Es regalarse la oportunidad de disfrutar de la vida sin miedo a caer. Y evitar la toronja, el plátano pasado o el exceso de piña es protegerse de un daño silencioso. La lección principal, amigos, es que no son impotentes. Tienen el poder de dirigir su salud. No esperen a un diagnóstico. Empiecen hoy. Su cuerpo, que los ha acompañado tanto tiempo, merece este cuidado. No se trata de dejar de disfrutar, sino de que la comida alimente su futuro. La recompensa será su movilidad y su libertad. Que estas palabras les inspiren a vivir con plenitud. Y ahora quiero escucharles. ¿Qué lección se llevan hoy? Compartan sus historias en los comentarios. Apoyémonos en este camino. Si les ha gustado, escriban 1. Si no, escriban 0. Su opinión es oro para mí. No olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a Caminos de Salud Natural. Gracias por estar aquí y que su vida esté llena de salud y sol.